Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta tercera sesión de diálogos en torno a la bioética. Este espacio pues fue constituido precisamente para eso, para poder dialogar, para poder compartir ideas en torno a estas cuestiones y pues para retroalimentarnos, aprender un poquito de todas aquellas cosas que tenemos para compartir entre nosotros. Las sesiones que antecedieron, pues estuvimos revisando primero elementos de la toma de decisiones. Y para eso, pues estuvo el doctor Héctor Mendoza y Patti Mancilla. Ellos estuvieron platicando, creo que con mucho detalle acerca de la cuestión de la toma de decisiones específicamente. Héctor desde la perspectiva jurídica y Patti desde la perspectiva bioética. Después de eso, el día de ayer avanzamos hacia un abordaje desde la perspectiva del prestador de servicios de salud y tuvimos pues una muy buena charla con médicos que trabajan en campo, ¿no? El día de hoy pasamos a digamos como si diéramos un pasito atrás para pensar filosofía y COVID. Y esto creo que es importante y se consideró tan así que de hecho la siguiente sesión se va a dedicar también a este tema de la filosofía y COVID. Bueno, no vamos a hablar de filosofía en términos así tan generales, sino más específicamente del tema de la ética. Y bueno, para esto, pues el día de hoy nos acompaña tres participantes y en mi caso, pues yo como moderador. Dentro de los participantes, pues está un estudiante de CETIS. Miriam es estudiante de ingeniería aquí en CETIS Tijuana y ella ha sido practicante de ingeniería en una empresa, TTN Energía. También estuvo en 2017 en la Universidad de Alcalá, trabajando con fuentes de energías renovables. Nos acompaña también la profesora María del Carmen Echeverría. Ella es una profesora de ética, políticas públicas, gestión y administración educativa, formación ciudadana, ética empresarial, políticas públicas en educación, y todo esto pues en CETIS Universidad Campus Mexicali. Pues a la profesora Cusi la invitamos no solo por las clases que imparte, sino porque es reconocida como un referente en CETIS de los temas éticos. También está con nosotros el profesor José Luis Espinosa. Él es maestro en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y se ha dedicado por los últimos 30 años a la educación universitaria en distintas materias que tienen que ver con el área humanística. También, o sea, a la par de llevar a cabo esta labor docente frente a grupo, también ha desarrollado algunas actividades importantes en temas administrativos, como por ejemplo podemos mencionar que fue director de la preparatoria CETIS, fundador y primer coordinador del Departamento de Humanidades a nivel estatal y director de formación integral universitaria, a la vez que director de la Escuela de Humanidades en el Campus Tijuana, que es el cargo que tiene hoy en día. Además de esto, pues en los últimos 5 años acá en CETIS ha sido responsable de coordinar y normar los programas de vida estudiantil a nivel estatal. Y bueno, pues son ellos nuestros acompañantes. José Luis, ¿podrías comenzar tú con algunas notas sobre lo que nos quieres compartir? Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación, Edgar. Y bueno, vamos viendo cómo prendemos el fuego de esta charla, ¿no? Vamos a ver qué planteamientos podemos hacer. Lo primero que se me ocurre, o lo primero que se me ocurrió cuando me invitaste y vi de qué se trataba, fue como ir un poco más atrás y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos
enmarcar o qué sustento le podemos dar a la reflexión bioética o ética o como tú decías hace un momentito, un poco más amplia, más filosófica, ¿no? En relación al COVID. Y entonces, igual se me vino a la mente una especie así como de asociación de ideas, ¿no? El conflicto en el que estamos en este momento en términos de si seguir confinados o salir a la calle a una cierta normalidad o una nueva normalidad. Y esto por la necesidad de reactivar la economía, ¿no? Entonces, pensaba yo, bueno, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos han enseñado? ¿O qué es lo que debemos aprender en esta experiencia de COVID respecto de nuestra propia naturaleza, respecto de lo que somos? Creo que en estos meses hemos tenido que repensar y redimensionar qué es lo que resulta más importante para nosotros. Pero al mismo tiempo debemos, creo yo, como ser cuidadosos y entonces tratar de armonizar y de equilibrar, ¿no? Dimensiones que probablemente en esta situación de crisis están allí como latentes o medio adormecidas, ¿no? Pero que igual siguen siendo una parte importante de nuestra condición humana. Entonces creo que el asunto de la responsabilidad personal, social, el tema del cuidado que debemos tener hacia nuestra salud y de la salud de los demás, pasa por la necesidad de valorar ciertamente la salud, pero no solo ellos, sino pues todo lo que está alrededor, la misma economía, la misma convivencia social, las mismas condiciones ambientales en las que vivimos, ¿no? Bueno, todo esto forma parte de una unidad en la que estamos inmersos y que creo yo, lamentablemente, pues no hemos sido suficientes, como humanidad, no hemos sido suficientemente conscientes. Y de ahí las problemáticas de graves desequilibrios en estos mismos temas, ¿no? Ambientales, económicos, de salud y humanos, ¿no? Grandes disparidades, grandes diferencias en las condiciones en las que vivimos y que yo desearía, no sé si es viable, no sé si es realista, pero me gustaría que esta experiencia dura del COVID nos pudiera como empujar a reconsiderar y a repensar, pues para salir de esta experiencia con verdaderos aprendizajes y en mejores condiciones para vivir una vida más humana. Eso es lo primero que se me ocurre, no sé si he sido claro y si es suficiente un poco como para prender la chispa, ¿no? Sí, José Luis. De hecho, fíjate, ahora que mencionas esto, me hizo recordar en una nota que hacía alguien a manera de broma en redes sociales y decía, ponía así como una nota, ¿no? Soy postnormal, por aquello de la nueva normalidad. Y yo creo que esa es una preocupación muy genuina que tenemos todos, ¿no? ¿Sí? O sea, decir, bueno, pues, ¿qué va a pasar el día de mañana? Ansiando ese día en que esto termine, ¿no? De pronto nos asustan algunos pronósticos que aparecen, ¿no? Pero a ver, antes de meternos en este camino hacia ese tema, creo que es importante como escuchar a la profesora Cusi, a ver qué nos comenta sobre estas cuestiones. Buenos días, gracias por la invitación, Edgar. Me da gusto compartir con ustedes algunas ideas. La verdad es que me llama la atención cada vez que aprendo algo. La verdad es que tan poquito sabemos de tantas cosas, ¿no? Pero bioética, pues sí, me encanta el tema. Nunca he tenido la oportunidad de meterme a fondo y nada más separando la palabra, la ética de la vida, pues ya con eso teníamos para un rato para darle vueltas, ¿no? Uh-huh. Dices que estas 2 horas íbamos a estar reflexionando sobre esta guía de bioética, pero en el contexto de una situación de emergencia, ¿no? Y lo primero que me fui a buscar es, ¿qué quiere decir esto de triaje? Y o sea, en el campo de la medicina, desgraciadamente,
en mi familia hemos tenido que estar cerca de situaciones muy complicadas, marido, hijos, nietos, etcétera, pero yo no sabía bien qué quería decir esta palabra de triaje. Escoger, separar, clasificar y priorizar. Y me imaginaba yo que estaba en un supermercado, que estaba yo como en una maquila, que estaba en una tienda de autopartes. Pues no, lo que estamos escogiendo, separando, clasificando y priorizando son seres humanos. Desde ahí, desde lo que comentabas hace un momento, Edgar, y que comentaba Carlos González, son vidas humanas las que estos médicos tienen que escoger, separar, clasificar y priorizar, y no son latas de puré de tomate. Eso me impactó porque sí, utilizaba yo la palabra triaje en el contexto médico, pero a la hora que vi la definición mínima, pues como que me impactó mucho, ¿no? Y lo siguiente que me impactó mucho porque yo en las clases de ética, evidentemente, un concepto del que hablo muchísimo es de la justicia. Y cuando en esta guía te dice que uno de los principios de la justicia es first come, first serve, al primero que llegues, al primero que atiendo, sí, mientras no sea mi marido, mi hijo, mi nieto, pues atiende a quien te dé la gana. Pero cuando yo llegue con mi marido, mi hijo o mi nieto, pues a mí no me importan los demás. Yo quiero que atiendas mi urgencia, ¿no? Y qué difícil para el médico lidiar con los sentimientos de nosotros los familiares, el mismo enfermo, o sea, qué complicado, qué frialdad o qué objetividad requieren los médicos, los primeros que te reciben en urgencia, los que están en terapia intensiva, el grupo de médicos que te va a atender. Me pareció, o sea, como que regresé a esas escenas familiares donde tú dices, ah, caray, qué bueno que no me he visto en eso. Pero lo segundo es la combinación que finalmente se tiene que dar, que es el principio de la necesidad médica, ¿no? Aunque el señor Pérez haya llegado primero, si el señor Martínez lo requiere, pues dejo a este señor y atiendo a esta otra señora o a este otro niño, ¿no? Pero después vienen los principios bioéticos. Ahí fue donde se me empezó a descomponer todo el rompecabezas que quería yo armar, ¿no? Porque están los principios de la bioética, que son autonomía, beneficencia, maleficencia y justicia otra vez. Pero la justicia vuelve a aparecer como darle a cada quien lo que merece, lo que necesita o lo que le toca. ¿Cómo combinas? O sea, yo no me imagino un médico que es un científico que está para salvar vidas, si en el momento en el que él tiene, desde que reciben a un enfermo, cómo conjuga todas estas cosas o las deja a un lado, porque lo que tiene es que salvar esta vida, porque todo está en el contexto de los bienes muy escasos. ¿A quién le pongo el respirador? ¿Al niño de 7 años? ¿A la señora de 30? ¿O al señor de 60? Pues resulta que al que tenga mayor posibilidad de salvarse, pues el médico no es Dios, pues lo único que tiene en sus manos son sus conocimientos médicos, ¿no? Yo ahí la dejaría porque a mí este tema, porque todavía llega la justicia social, que es en base a la cual las políticas públicas de salud hacen uso. Entonces, el término justicia, pues depende de donde estés parado o para lo que lo quieras. Totalmente de acuerdo. José Luis, vamos a escuchar primero a Miriam y luego vamos con notas, ¿no? Por favor. Gracias, profe. Mi reflexión en torno a este tema, pues viene de las clases que hemos tenido con usted, profe. Vimos el tema de la bioética, vimos la guía, designación de recursos y pues también escuchamos la plática del Dr. Mendoza. Y pues, bueno, para mí, como estudiante de ingeniería y, bueno, yo no conozco nada del área de salud, y me parece
pues me pareció como sorprendente como todas estas consideraciones que se tienen que tomar para resolver decisiones, ¿no? Diarias de los de los dilemas que pasan en los hospitales. Y aparte, cómo cambian estas consideraciones cuando se tiene una emergencia de salud pública como la que se tiene ahora, ¿no? Y pues desde acá como no médicos, podría decir, me parece impactante la importancia de o sea, cómo se aplica la bioética en este tipo de guías, porque pues el personal médico trabaja contra reloj aparte, y pues yo creo que debe ser muy difícil porque las decisiones que toman pues prácticamente es como decidir pues quién vive y quién muere, ¿no? Muchas cosas salen fuera de sus manos, entonces yo creo que esta guía ayuda en gran forma a resolver estos dilemas y eso me parece muy importante. También me parece, bueno, esta es una opinión que me gustaría que este conocimiento de las guías y cómo se construyen, o sea, cómo se escriben, se pudiera compartir de alguna forma a la población, de una forma general, porque el otro día en mis redes sociales vi que alguien había compartido una nota de un periódico y pues cuando uno comparte una noticia, en Facebook solo se ve el título y pues sabemos que muchos de nosotros a veces nada más vemos el título de la noticia y como que luego hacemos el juicio de lo que creemos que se va a tratar la noticia sin abrir el. Y este título de la noticia, que lo que se veía decía, priorizan a jóvenes de adultos mayores en hospital COVID. Y luego vi los comentarios, que por ejemplo alguien ponía, de una forma, pues de un tono que decía, ¿qué tienen esos en la cabeza para decidir quién sí? Ya, sí, sí. Entonces pensaba pues que no conocer este tipo podría decirse de, de, de línea, a veces puede verse de forma como errónea, no sé cómo decirlo, a las personas que no conocemos mucho de este tema, entonces me parece importante pues, compartirlo de una forma sencilla pues, con la población que está viviendo todo esto, ¿no? Y que todavía muchas veces no le toman mucha importancia pues, del problema hasta que nos toca un familiar o nosotros mismos, ¿no? Y no entendemos por qué se llevan las cosas como se llevan. Muchas gracias, Miriam. Yo creo que si ponemos lado a lado las notas que nos compartió Cusi y las notas que ahora nos hace llegar Miriam, pues tenemos un tema todavía más complejo, ¿no? Porque si por un lado con Cusi veíamos esta idea de la deshumanización, de la consideración de los cuerpos humanos como cosas que son objetos de la clasificación, ¿sí? Y si por otro lado tenemos que quien está llevando a cabo esta labor, pues primero está en un contexto cambiante, en el que no hay certezas, porque no conocemos a la enfermedad, porque no sabemos cómo tratarla. Y aparte, a contrarreloj, como decía Miriam. Entonces debes tomar decisiones rápido sobre algo que no sabes, disponiendo de cuerpos y vidas. Entonces no sé, algo terrible, ¿no? Por ahí mencionaba el profesor Mendoza en la de hace 2 días que ya había un caso de una persona de medicina que se suicida, ¿no? Por la presión. Y pues así como esto, pues hemos escuchado historias pues de terror, ¿no? Historias de personal médico pues que no tiene el equipo necesario. Por ejemplo, que ha sido agredido por equipo médico, que ha sido agredido por personas que pues tienen tanto temor a infectarse que
actúan de manera violenta, ¿no? O sea, los médicos a los que rocian con cloro, por ejemplo. Creo que todo esto abona para pensar que es muy, muy, muy complejo el tema que tenemos. Pero antes de ir más allá con estas ideas, José Luis, tenías un comentario ahí pendiente. Sí, solo, pues, ahora sí que para subrayar esto que acabas de decir, de lo complejo e incluso de lo que podría volverse como una misma norma que pretende establecer justicia, podría volverse injusta, ¿no? Pensaba en este principio de llegada, ¿no? De atender al que llega primero al hospital, en orden, pues, de llegada. No sé si es la misma guía que lo menciona o por ahí otro documento que sacó la Secretaría de Salud. Bueno, eso está muy bien cuando todos vivimos cerca de los hospitales, ¿no? Pero si consideras que hay gente que vive en lugares remotos y gente que debería tener servicios de salud, pero que no tiene, y que entonces se traslada a la ciudad o al hospital y requiere de horas para llegar, bueno, pues esas personas están viviendo en una situación de injusticia y ese principio de llegada pues no abona a la necesidad que tienen, ¿no? A la justicia que debería imperar en términos de la atención. Y finalmente, también me acordaba ahorita de un comentario que hicieron ayer varias veces los médicos, de cómo ellos están entrenados en un sentido distinto a esto de la, digamos, de la asignación de recursos o de quitarle un recurso que a lo mejor ya no es tan útil para un paciente y que podría ser más útil para otro. Y decían que ellos están entrenados para ir para hacerle la lucha hasta el final, ¿verdad? Esta actitud pues, que normalmente es la correcta, pues, ¿no? De no cejar en los esfuerzos. Habrá casos especiales y casos en donde obviamente no haya que ensañarse con el cuidado intensivo, ¿no? Pero normalmente pues es luchar hasta el final por salvar la vida, por recobrar la salud. Bueno, en estos casos de pandemia, de escasez de recursos, esa práctica se cuestiona y hasta se señala pues como inapropiada ante la necesidad o ante la obligación de buscar una justicia social que nos lleve a salvar las más vidas posibles, ¿no? Lógico, aquí entra otra vez el tema de Cusi, el comentario de Cusi. Vivimos en un mundo monetizado, en un mundo pragmático, utilitarista, y parece lógico que 10 vidas valen más que una vida humana. Y eso también es cuestionable, ¿no? Eso también es un asunto que habría que preguntarse sobre la validez de ese enunciado. Por ahí mi comentario. Sí, José Luis, muchas gracias. Me quedo con esta idea de cómo una regla que busca justicia puede ser injusta. Y esto me lleva a la nota que hacía Cusi acerca de lo complejo que puede llegar a ser el planteamiento de los 4 principios bioéticos, ¿no? El ejemplo que tradicionalmente se utiliza es el de la beneficencia contra la autonomía. Creo que ese es un buen ejemplo de cómo una regla que busca justicia puede llegar a ser injusta. Por ejemplo, yo quiero tanto a mis hijos y los quiero cuidar tanto y actúo con beneficencia por ellos, pero por ello aplasto su autonomía. O sea, lo quiero tanto que lo tengo cuidado todo el día y no lo dejo salir, ¿no? Una cosa así. O, por ejemplo, si yo por el bien de mis alumnos, pues los hago que repitan un trabajo varias veces y pues, digamos, por principio de beneficencia, aplasto la autonomía. Creo que es el ejemplo clásico en relación a los principios bioéticos de cómo puede haber como contradicción entre principios. Ahora, siguiendo con esta reflexión sobre los principios bioéticos, algo que para mí es bien claro es que existen como dos panoramas. Uno, que es el panorama de la práctica médica cotidiana. En este panorama de la práctica médica cotidiana es cuando no hay una emergencia de salud pública.
y cuando, digamos, todo funciona como debería funcionar. Por ejemplo, uno va a su consulta porque tiene algún malestar, espera, lo atienden y termina esto, ¿no? En ese contexto de práctica médica cotidiana, dice la guía, los criterios que utilizamos son esos que mencionaba José Luis, que también mencionó Cusi, el orden de llegada y por otro lado la necesidad médica. Entonces, esos van a funcionar en la práctica médica cotidiana. Entonces, si está un médico en su consultorio, no hay ninguna emergencia, atiende primero al que llega primero. Se complica un poco, como decía José Luis, con esta cuestión de si las dos personas salieron a las 5 de la mañana de su casa, pero uno tiene el hospital a 10 minutos y el otro lo tiene a 3 horas, ¿no? Entonces, pues, sí es inequitativo este criterio y debería considerarse eso, ¿no? También. Pero, por otro lado, está el criterio de necesidad médica, de asignar los recursos escasos a personas que tengan mayor necesidad. Y siempre y cuando, pues, ese esfuerzo, pues, no sea en vano, ¿no? O sea, no le vas a poner todos los recursos a una persona cuando de antemano sabes que tiene pocas esperanzas. Y es bien difícil decir, asignar los recursos a una persona porque la otra tiene pocas esperanzas, porque parece que eso ya nos pone en camino de lo que criticaba Cusi cuando hablaba de una especie de deshumanización. Que por cierto, esa idea de la deshumanización me hizo recordar ese pasaje de Eduardo Galeano, cuando dice que podemos esperar de un mundo donde se deja de hablar del ser humano para hablar de recursos humanos, ¿no? Todo como disponible, ¿no? Pero bueno, vuelvo al punto. Está la práctica médica cotidiana en donde sí aparecen estos dos criterios y por otro lado están las emergencias de salud pública, que lo que nos dice la guía es que en ese momento es cuando se activa este camino de la justicia social. Aunque como veíamos ayer en la charla con los doctores, pues parece que el tema de la justicia social, como bien apuntaba Cusi, pues es muy ambiguo, ¿no? Porque solamente dice, vamos a aplicar el principio de justicia social. Y la única idea que aclara, pues es que para el principio de justicia social, todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos. Entonces, tenemos estos dos momentos, la práctica médica cotidiana, las emergencias de salud pública. Y en un primer lugar, tendríamos estos dos criterios, el orden de llegada, la necesidad médica, y por acá la justicia social. Y sobre ese tema de la justicia social, Cusi, ¿alguna otra idea que te haya venido a mente, además de señalar esta ambigüedad? Sí, cuando es que hubieron tantas cosas de las que no habiéndome visto en una situación de emergencia frente a recursos limitados, que es el contexto de esta guía, pues cuando te dicen recursos limitados, o sea, yo jamás me pasó por la mente cuando he tenido necesidad o algún familiar ha tenido necesidad de recurrir a un servicio médico donde la demanda supera la existencia y la necesidad. O sea, vemos una fila de 500 personas y hay una aspirina y un respirador. O sea, no hay existencia y hay mucha necesidad. O sea, me parece el contexto más complejo a la que un médico, que tristemente no nos damos cuenta, no nos habíamos dado cuenta, pero es la realidad de muchos países. Y muchos de estos que han estado trabajando en países de África, por ejemplo, o de Asia, o mismo en México, en ciudades o poblados muy alejados, así viven ellos, donde hay una gran demanda de medicina básica, donde no hay existencia y hay mucha necesidad. Porque por el otro lado, el médico, esto que decías tú, el médico está formado, mi función es salvar vidas. No es decidir quién se va a morir, sino es elegir quién va a sobrevivir.
Y ahí hay como una línea muy delgadita de borrar en esta diferencia. O sea, yo estoy aquí para salvar vidas. ¿Qué confusión o qué conflicto interno yo estoy ante esa realidad donde hay una enorme demanda, hay poca existencia de recursos y hay mucha necesidad? Y estoy aquí para elegir quién va a sobrevivir. Que creo que el planteamiento es distinto frente a tres, que digo, bueno, ¿y a cuál de estos escojo para que se muera? A mí eso me conflictuó internamente muchísimo porque nunca me lo había planteado, porque no me he visto en ese contexto de llegar a requerir un servicio médico donde me digan, pues para ti no hay respirador o para tu hermano no hay no hay. Sí sé que esta es la realidad cotidiana, no de medicina de emergencia, no es una situación crítica, es la realidad normal de muchos mexicanos y de muchos seres humanos alrededor del mundo. Sí, en efecto, es un tema doloroso, ¿no? Aceptar que no todos vamos a tener las mismas posibilidades de acceder a los recursos que nos van a permitir, pues, preservar la vida, ¿no? Algo como tan fundamental como eso. Sobre esa idea, creo que algo que sí es muy enfático en la guía es que se habla de los recursos de dos tipos, ¿no? Algunos que son divisibles y otros que son indivisibles. Entonces, los recursos divisibles son, poner ejemplo, una pastilla, ¿no? Que pues, si nada más hay una pastilla y dos pacientes que la requieren, puedo quebrarla y darle la mitad a cada uno, ¿no? Pero hay recursos que son indivisibles, por ejemplo, el trasplante de órganos. Y en ese caso, pues, tiene que tomar una decisión, porque tampoco puede uno quedarse en el pasmo, ¿no? Entonces debe uno decidir y para eso pues tener criterios. Pues, creo que los tres enfatizaron esta idea de que la guía pues puede ayudar o va en camino de esta idea de servir para la toma de decisiones, digamos, descargando al médico de ese peso que podría ser, ¿no? Porque la decisión se toma en base a los lineamientos de la guía. Por ahí iría más o menos la idea. Han aparecido algunas preguntas en el chat. Me llamó la atención una pregunta que hace José Lara y él dice si los principios y los criterios de la guía, si en la definición de estos elementos participó alguna comisión de bioética. No sé si alguno de los tres tenga alguna respuesta. Si mal no recuerdo, aquí al final de la guía pone que fue revisada por diferentes consejos Sí. avalados, ¿no? Dice, agradecemos las revisiones y discusiones y observaciones elaboradas por el Consejo Nacional para la Discriminación de la Organización Panamericana de la Salud, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo Mexicano de Medicina Crítica, el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias y vienen otros más enlistados. Sí, a ver, podemos hacer, aprovechando esta tecnología maravillosa que tenemos, compartir un poquito la pantalla con eso. Y bueno, pues sí, como bien nos dice Miriam, en la redacción del documento, pues estuvo a cargo la redacción, a cargo de la doctora María de Jesús Medina y del doctor César Palacios González. Ellos son los que nos coordinaron este esfuerzo y tuvieron como colaboradores pues a todos ellos. En su mayoría son miembros del Colegio de Bioética de México. Y esta es la versión de la guía del 30 de abril de 2020. Y esta guía aparece como 20 días después de que aparece una primera guía que fue muy criticada. Aparece la primera guía como el 11, si no me equivoco, y después de eso, pues se somete a una crítica feroz, y después de esa crítica, lo que hacen para redactar esta segunda es, pues, buscar apoyo en CONAPRED, en derechos humanos, para garantizar que lo que están haciendo, pues, cumpla su objetivo, ¿no?
Entonces, José Lara, pues ahí está la respuesta. Otra pregunta que nos comparten es la de Marisela Martínez. Bueno, plantea un tema, ¿no? Dice, piensa que aún siendo médicos no están preparados para este tipo de contingencia. Pues totalmente de acuerdo, Marisela. Yo creo que pues nadie estaba preparado, ¿no? Ni nosotros como profesores, ¿no? Estamos ahorita tratando de encontrar la manera de resolver nuestra práctica docente cotidiana. Jorge Weiss dice por acá, estoy de acuerdo que ninguna vida humana es superior a otra, pero desde la bioética, ¿cómo tomar decisiones con recursos escasos? Vamos a abordar esa pregunta que me parece muy buena. Según ustedes, ¿cómo tomar decisiones con recursos escasos? Digo, yo creo que un inicio, por lo menos en la solución de este problema, es lo que mencionaba Cusi hace rato, de reconocer que no se trata de decidir quién muere, sino Claro. de trabajar por salvar la mayor cantidad de vidas. Obviamente que eso es un asunto muy complicado porque requiere de muchísima información que incluso en este momento no es clara porque el fenómeno es nuevo, es desconocido, todos los días se está aprendiendo. Ayer mencionaban los médicos cómo es muy duro ver a un paciente que entra bien o relativamente bien, apenas con inicios, y en unos cuantos días se deteriora gravemente. Y otros que pueden durar más tiempo, casi como medio estancados, estables, en fin. Son situaciones que hacen muy difícil poder evaluar y decidir quién está en mejores condiciones, ¿no? La misma guía reconoce que no hay una escala, no me acuerdo cómo es la expresión técnica, ¿no? Pero así como una escala de riesgos o de valoración, ¿no? Para poder mediante un diagnóstico, un cálculo numérico, pues poder decir este es un paciente en condición muy grave, menos grave, X, ¿no? Sumado a eso, yo todavía agregaría un factor que me parece es importante en esta condición de crisis, y es el miedo. El virus, hemos enfrentado como humanidad, hemos enfrentado otras pandemias, hemos enfrentado otras catástrofes, e incluso a lo mejor nos hemos acostumbrado a algunas de ellas que cotidianamente ocurren. Kush mencionaba hace rato la dificultad para que mucha gente tenga acceso a medicamento de manera ordinaria, la cantidad de gente que muere por enfermedades previsibles de manera ordinaria, habitual, todos los días, etcétera. Bueno, pero todas esas catástrofes o todas esas crisis, incluso epidémicas como el ébola o lo que ustedes quieran, tienen ciertos límites, tienen ciertos factores que las contienen relativamente, ¿no? Creo que esta es la primera vez en la que el peligro está al acecho de cualquier persona, de cualquiera. No importa estatus social, educativo, económico, de higiene, nada, no importa nada. A mí me impactó mucho hace unos días, algunos de ustedes saben que yo me operé de la retina hace algunos meses, y mi médico está en la Ciudad de México, viene cada dos semanas. Yo tenía una cita programada para el mes de abril, y la clínica me dice, no, pues el médico no va a venir. Me había revisado en febrero. No, pues el médico no va a venir. ¿Cuándo va a venir? No, pues no sabemos cuándo va a venir. Para no hacerles largo el tema, finalmente vino a finales de mayo. Pero lo que me impactó, y es lo que quiero compartir con ustedes, es que cuando yo entro con él al consultorio, el señor tenía cara de miedo. O sea, lo primero que me dijo fue, sorry, perdóname, y estaba limpiando la silla donde yo me iba a sentar, ¿no? Con un trapo. Dice, esto tiene cloro, espero que no se te manche la ropa. Yo llevaba ropa clara, bueno, ok. Y ya en la sesión, en la cita, pues, se veía que el señor estaba preocupado. ¿Por qué? Porque aunque es joven, es cardiópata, tiene padecimiento de corazón y está relativamente obeso.
Entonces, había pospuesto el viaje, no había viajado a Tijuana desde hace un par de meses. Y cuando le digo, no, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? No sé, ojalá que nos volvamos a ver con vida, ¿no? Entonces, era así como una experiencia para mí impactante. A mí me pareció, me dio tristeza ver cómo el señor, una persona obviamente educada, consciente de la situación, tenía miedo. Y yo creo que en esto, pues es normal, o sea, todos podemos tener miedo y los médicos también seguramente lo tienen. Y sabemos que el miedo es un factor que complica la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco también, digamos, la reflexión en torno a la realidad que estamos enfrentando, ¿no? Sí, José Luis, yo creo que con esto nos plantea una variable que se agrega, ¿no?, a esta situación que vivimos ahora, y es cómo estamos manejando nuestras emociones ante una situación de tanta incertidumbre, ¿no? Por acá, Hosman plantea una pregunta que va, creo, en este mismo sentido. ¿Cómo introducir los factores de riesgo psicosocial como una variable que se agrega al criterio de atención desde el precepto de justicia social? Bueno, creo que ese es un tema que sale del tema específico de la guía, pero que sí nos sigue hablando de este concepto, de este contexto, y sí nos sigue hablando de una responsabilidad bioética para pensar este tipo de temas, ¿no? Y cuando digo bioético, aquí estoy planteando o estoy pensando en una idea de, sí, de ética, pero digamos de una postura ética institucionalizada en política social. O sea, como una perspectiva ética que se integra a un instrumento jurídico que va orientado pues a resolver problemas sociales. Entonces, Cusi, ¿cómo ves esta cuestión del miedo, de los riesgos psicosociales, de las cosas que implica el vivir una situación como la que estamos viviendo ahora? Yo lo tenía casi que como una conclusión, porque si de algo durante la formación y mientras vamos desarrollando los criterios y la recta razón y la conciencia y cómo tomas decisiones, y no dejas de aprender, nunca dejas de ser consciente de que no tienes todo conocido, ni tienes todo dominado, ni sabes tan poco de todo lo que puede suceder porque todavía no ha sucedido. Y yo creo que si algo aprendes a lo largo de tu vida, que el peor momento para tomar una decisión es cuando tienes miedo o cuando estás enojado. Es el peor momento. Y es el momento en el que estamos ahorita. Tenemos mucho miedo, estamos muy enojados porque la incertidumbre no es el estado natural de vivir del ser humano. Siempre estamos buscando certezas, siempre estamos buscando de dónde tomarnos para tener esa seguridad para poder continuar. Entonces, en este estado en el que no conocemos qué provoca este maldito bicho, cómo se propaga, lo único que sabemos es pues ciertas ideas. Ahora sí que nos quedó a deber la ciencia y la tecnología, ¿no? Tanto que había avanzado, pues en el siglo XXI no nos está dando las respuestas que quisiéramos por el avance que ha tenido la humanidad en ciencia y tecnología, y pues nos estamos viendo frente a un fenómeno que nos causa miedo y nos causa enojo. Esto nos causa una terrible incertidumbre, y sobre este piso es sobre el que tenemos que tomar decisiones. O sea, estamos en el peor de los mundos, porque de fuera te mandan decir, pues no salgas, pero espérame, ¿en base a qué me estás diciendo que no salgas? Ah, porque creemos que esto se propaga así, creemos
que esto surgió así. Creemos, pues no me estás dando respuestas ciertas y eso me da mucho temor, pero además me enoja. Y entonces, pues obedéceme. Híjole, con eso yo creo que entramos en un tema súper profundo, porque pues ya involucramos esta cuestión de las emociones. Por aquí hay algunos colegas de psicología que sería muy padre que nos ayudaran como para abordar ese tema, porque bueno, al menos desde mi perspectiva sobre las emociones es tal vez demasiado radical. La teoría que a mí me ha convencido, que por cierto me la presentó Eliot en algún momento, es la de Jean-Paul Sartre, en ese libro de Bosquejo para una teoría de las emociones, en donde él dice que nuestras emociones son transformaciones mágicas del mundo, que nosotros empleamos para acomodarlo a nuestras necesidades. El ejemplo que pone Sartre es este de Madame Bovary, cuando está una mujer en medio de dos hombres que están hablando de cosas subidas de tono. Entonces dice, si actúa como espantada, van a decir que es recatada. Si sonríe, van a decir que libertina. Entonces, ¿qué hace? Se desmaya. Entonces, cambia la situación de una en donde tiene que decidir a una en donde no tiene que decidir. Lo que dice Sartre es que nuestras emociones son eso, estrategias para no decidir. Entonces, cuando me enojo o cuando tengo miedo, pues ya decidí no decidir, sino sumirme en el miedo o en el enojo, que es una forma de pasmo. Esa teoría suena muy bien, pero es demasiado radical, me parece. Y creo que no sería como tan bien recibida. Por eso, no sé, Josman, tú sabes de emociones, si nos puedes ayudar un poco sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, aquí andamos, Edgar. Yo creo que hay un punto muy importante de lo que acaban de señalar precisamente, y creo que es en lo que nos estamos viviendo todos, exactamente esta disonancia a veces emocional, bueno, desde la disonancia cognitiva a la parte emocional, donde no podemos estar estableciendo una toma de decisiones con el 100% de nuestra objetividad. El cerebro durante todo este tiempo se ha reacomodado. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de amenaza, de vulnerabilidad. Entonces el cerebro está constantemente en un estado preventivo. Y cuando está en un estado preventivo está en un estado de alerta. En un estado de alerta no estás tomando todas las variables ni considerando todos los factores para tomar la mejor decisión. Pero ya llevamos así 80 días. O sea, ya tampoco es que... O sea, el estrés, como lo sabemos, nos sirve para sobrevivir y nos ayuda definitivamente en muchos aspectos. Pero cuando se mantiene a este nivel con tanto tiempo, ya empieza a ser un estado crítico. Entonces, sí creo que uno de los retos que tenemos precisamente es empezar a trabajar desde nuestra autorregulación emocional primero, y que eso pueda permear a nuestras instituciones, a la sociedad en la que vivimos, y que colectivamente podamos aprender a vivir y a relacionarnos desde ese sí miedo, que es positivo hasta cierto punto, pero no el miedo que paraliza y que no nos deja tomar decisiones adecuadas. Entonces, emocionalmente hoy estamos sufriendo una crisis, todos, por más que todos digamos, no, yo tranquilo, yo sí me la llevo relato, no es cierto. Si pudiéramos hacernos un escáner interno de nuestro cuerpo y de nuestra mente, podríamos detectar que hay muchos puntos de alerta. Entonces, cierto es que estamos llevando la pelea, como dirán por ahí, al calor de la revolución, ¿no? Paso a paso, día con día, y no estábamos preparados, pero tampoco lo vamos a estar, y lo platicamos ayer un poquito, ¿no? O sea, los médicos nos compartían ayer, para el año, los 2 años que nos falta todavía, que esto va a seguir siendo un tema, tenemos que estar preparados, pero sobre todo emocionalmente. Y creo que, pues bueno, ante tanta incertidumbre, ¿no?, que hay de información todavía, de que no tenemos certezas de información científica y académica, pues todavía eso genera mucho más vulnerabilidad emocional. Entonces, vamos a tener que empezar así como dicen, a empezar a ser resilientes más que resistentes. Hoy estamos siendo muy resistentes a muchas cosas, pero creo que tenemos que empezar a buscar esa otra línea para que las decisiones vayan en la medida de una mejor dirección. Y ahí la importancia de que empecemos a pensar también de manera colectiva. Porque si empezamos a tomar decisiones unilaterales, donde una persona decida y creo que es donde se apoya un poco el triaje de tipo de la guía, es una persona puede no estar tan bien emocionalmente, pero estará el resto del equipo que pueda apoyar para eso. Entonces creo que hoy más que nunca tenemos que apostar a
a decisiones colectivas, a pensar el mundo en el otro, en función del otro. Y creo que pues, es la manera en que vamos a seguir aprendiendo, como bien dijo Cusi, estamos aprendiendo día a día y creo que eso es lo que tendríamos que empezar a entender, que esa es la nueva normalidad realmente, no que estemos regresando a un mundo como lo conocíamos, sino a estas nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Edgar, si me permites, esto que comenta Hosman tiene mucha razón, pero no quisiera utilizar la palabra entrenarnos, sino formarnos o educarnos. Durante toda la vida te dicen, mira más allá del hoy y del presente, ¿no? Tienes que planear, tienes que proyectar, hacer tu plan de vida, o sea, tienes que ver para mañana, pasado mañana y el año que entra. Y según vas madurando, pues a un niño de 5 años tú no le puedes decir, dentro de 3 meses te voy a llevar a Disneylandia, porque en su mente, en su madurez, no hay esa capacidad para hacer presente qué es eso de los 3 meses, ¿no? El niño de 5 o 6 años te entiende probablemente el fin de semana o la semana que entra. Pero estamos hablando entre adultos. Y ahora resulta que nuestro plan de vida es hoy y mañana, pues no sé. O sea, y si eso no es como una contradicción y un shock, y un poco regresando a lo que decías tú, Edgar, pues si la señora sonrió, pues ya ni te estoy viendo. O sea, yo veo a José Luis callado, tranquilo, en actitud creo que está pensando. Perdimos esa capacidad, esa relación personal de vernos, sentirnos, ver nuestras actitudes, ver ese lenguaje corporal que teníamos con los alumnos, que teníamos con la familia, y ahora medio que estamos adivinando, ¿no? Entonces, la sonrisa igual no es una sonrisa de complicidad, es una sonrisa nerviosa. Igual la seriedad de cualquiera de nosotros es enojo, no es una seriedad de porque estoy reflexionando. Esa combinación de no estoy entendiendo o no estoy captando los sentimientos reales de los demás, pero tampoco entiendo los míos, pero además vive el hoy y el presente, porque ni siquiera los que te mandan, las autoridades que tienen en sus manos las políticas públicas de salud y educación, clueless, no saben ni dónde están parados. Pero ¿qué tan culpables son? Pues no lo sé, porque no estábamos preparados para estos, ni ellos ni nosotros. Vaya, pues eso creo que complica todavía más y más las cosas. Vamos poquito a los comentarios del chat y pues sobre este tema que comentábamos con tanta profundidad de las emociones que se ven involucradas en esta situación, nos comenta la maestra en salud pública y enfermera Juanita Ávila, nos comenta que todas estas ideas acerca de las emociones que se ven involucradas con las circunstancias que vivimos tienen que ver con el tema de la salud mental y específicamente con la preocupación por la salud mental del personal de salud. O sea que si nosotros por acá nos estamos quebrando la cabeza pensando en las emociones que se ven involucradas, pues Juanita incluso dice, pues quizá las personas que están en atención de salud, vistas como las terceras víctimas de la pandemia. José Lara hace este énfasis en la idea de que son riesgos biopsicosociales. Y creo que tiene mucho sentido esto, ¿no? Creo que esta idea de que se trata de un tema biopsicosocial nos devuelve a este pensar en la distinción entre la práctica médica cotidiana y las emergencias de salud pública. De acuerdo a la teoría, en la práctica médica cotidiana, el principio bioético que debe imperar es el de autonomía, porque uno debe respetar las decisiones de la persona. ¿Sí? Yo puedo tener el mejor tratamiento para la persona, pero si esa persona no lo quiere, no se lo puedo obligar a dárselo.
en emergencias de salud pública, pues sería el principio de justicia. Y yo le quitaría esa idea de social, el principio de justicia nada más, porque así está enunciado como principio bioético. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tengo un recurso a asignárselo a una persona y tengo 3 pacientes, pero las posibilidades de que se curen pronto y de mejor forma son más rápidas en 2 personas, pues prefiero ponérselos primero a uno y luego a la otra, parto de tiempo, ¿no? Y en ese sentido la guía no solo habla de asignación de recursos, sino también de reasignación. O sea, si yo le pongo una máquina a una persona y no está teniendo una respuesta y pasó una semana, pues puedo asignársela a otra, ¿no? Que pueda aprovecharlo más. Entonces, en ese sentido, creo que vamos, en efecto, cuando hablamos de una emergencia de salud pública, hacia una perspectiva social, no individual, porque no estamos apostando a este principio de autonomía. Y yo creo que esto resuelve las cuestiones que nos planteaba Cusi al principio cuando decía, bueno, pero es que yo quiero que me atiendan a mí, yo quiero que atiendan a mi hermana o a mi papá o a mi primo o a mi ser querido, ¿no? Y de hecho, en este mismo camino ya ha comenzado a haber, platicaba con el profesor Héctor Mendoza, la semana pasada, ya ha comenzado a haber gente que se ampara, ¿sí? Que se ampara ante las decisiones que se toman en los hospitales para decidir a quién asignar recursos y a quién no. Esos amparos no van a proceder porque la guía también tiene una base jurídica fuerte donde queda claro que en casos de emergencias de salud pública, la Comisión de Salubridad General tiene esta, digamos, facultad de poder tomar decisiones importantes, ¿no? Y que tienen que ver con los cuerpos, ¿no? Y en esto yo creo que hay que considerar también que la medicina es de las únicas profesiones que tienen la facultad de causar daño al cuerpo humano, ¿sí? O sea, para curarte te tienen que romper un brazo, una cosa así, ¿no? Entonces es de las únicas profesiones que tienen esa facultad. Pero bueno, sobre este tema del clima social, el miedo que se vive alrededor de eso, no sé, Miriam, si tienes alguna nota tú por ahí pendiente. Pues lo que he visto es que si pudiera graficar el miedo, digamos, ¿Ah? como la curva que vemos de contagios cada día, creo, bueno, desde mi percepción, que ha ido disminuyendo bueno, no disminuyendo, pero a lo mejor de alguna forma nos estamos acostumbrando, o no sé si aceptando eh, que tal vez nos puede tocar en algún momento, pero aún así, la opinión, o al menos sí, de la mayoría de la gente, pues que la necesidad de, pues de seguir adelante, más que una necesidad económica, creo que está superando al miedo en sí, porque la gente, aparte de la necesidad de social y de volver a ver a nuestros amigos y no sé, que queremos ir al cine y visitar a nuestros abuelitos, pues creo que nos está pues ganando de alguna forma, y aunque el miedo sigue ahí, creo que pues de alguna forma ya como no sé, es parte de nosotros o nos acostumbramos. Bueno, volviendo a este tema de las emociones, Carlos González nos decía muy atinadamente que valdría la pena pensar este tema desde las neurociencias y desde Spinoza en comparación con revisarlo desde la perspectiva de Sartre, que es la que yo presenté hace un momento. Y estoy de acuerdo, por eso cuando presenté la postura dije, para mí esa postura es la mejor que yo he conocido, pero es demasiado radical. También Luis Linares dice que esa postura que presenté de Sartre le parece que es demasiado racional, ¿no? Y que nosotros no actuamos así.
la defensa que pondría o que se presenta en el texto a esta objeción es que si bien nosotros no somos dueños de nuestras emociones, sí somos responsables de las cosas que devienen después de dejar suelta esa emoción. Entonces esa idea de responsabilidad pues va a recaer en nosotros. Y creo que hacia allá va la nota de José Lara leyendo al profesor Espinosa, cuando dicen las emociones no se pueden evitar, pero sí contener, canalizar, acompañar, ese tipo de ideas, ¿no? Que es a la perspectiva a la que va Sartre cuando habla de ser responsables de nuestras emociones. Y ahorita que hablaban todos sobre este tema del miedo, particularmente esta última nota que hizo Miriam, me hace pensar que pues las emociones siempre han tenido una función y nosotros estamos aquí como humanidad, o sea, como animales que han evolucionado. Estamos aquí también gracias a las emociones, ¿no? Porque el miedo nos ha permitido sobrevivir, ¿sí? Como a muchos otros animales. Eso también las neurociencias creo que lo han explicado muy bien. Y el miedo tiene esa función y tal vez por eso está acá, ¿no? Yo creo que tal vez sería una buena tarea pensar el miedo que tenemos ahora y la función que está cumpliendo. Pero Carlos, no sé si nos puedes platicar un poquito sobre esta idea que nos hablabas de las neurociencias, porque así es como yo lo estoy retomando, pero no quiero poner palabras en tu boca. Muy bien, yo creo que si algo hemos aprendido con la reflexión de las neurociencias, que evidentemente están en pañales, ¿no? En términos de entender la conciencia, más allá del cuerpo, ¿no? O sea, sin querer caer en una visión biologicista, ¿no? De entender al ser humano desde el cerebro únicamente. Lo que sí creo que ya hay una unanimidad es en el sentido de entender las emociones no como contrarias a la razón, sino como la base de la razón, ¿no? Si somos seres, hay un libro muy sugerente al respecto que se llama El error de Descartes, de este neurocientífico Antonio Damasio, que es uno de los más importantes, ¿no? Que dice, somos seres emocionales que razonan, ¿no? Más que seres racionales que tienen emociones, sino que somos seres emocionales que razonan. Y desde ahí no hay una contraposición en términos de emociones y razones, sino que para efectos evolutivos, las emociones, no solamente el miedo, sino las emociones básicas, la alegría, el asco, la vergüenza, ¿no? Son 6 emociones básicas. Están en la base de todo nuestro devenir, de nuestro actuar, entonces, creo que a partir de ahí ha hecho falta dentro de estos análisis que se hacen cotidianos. Ya Cusi atinadamente decía que el estatuto de verdad de la ciencia ha sido puesto en evidencia, ¿no? Como incapaz de responder a las certezas. Por eso mi molestia de tantos comunicadores y opinólogos de pedir certezas, ¿no? Es que no nos han dicho qué hacer, no, mienten, ¿no? Yo digo, a ver, calma, pues, a ver, tú tienes la verdad sobre cómo debe hacerse esto, ¿no? Pekín acaba de cerrar nuevamente, ¿no? El gran control, el país que, maravillado por todos de cómo controló la enfermedad, ¿no? ¿Por qué no hicimos como Corea? A ver, en Corea todo el año traen tapabocas, no ahorita, siempre, ¿no? La gente no se te acerca, o sea, me parece sorprendente la cantidad de barbaridades que se piden desde los medios de comunicación, y no estoy tratando de defender al gobierno en lo absoluto. Me parece que ha cometido errores, como todos los gobiernos en esta situación, pero me parece escandaloso el nivel de certeza que se le pide al gobierno, ¿no? En la actualidad por estos opinólogos que a diestra y siniestra barren con todos, ¿no? Bueno, han dicho que es un gobierno genocida, ¿no? Bueno, unas barbaridades. Pero volviendo al tema, el tema de las emociones, me parece que junto con Gatell, por decir un nombre, y con todas las comisiones que tratan de explicar desde la ciencia, de las estadísticas, el tema de la pandemia, haría falta psicólogos, sociólogos, filósofos, que expliquen
toda la dinámica psicosocial de lo que implica la pandemia, ¿no? Porque lo estamos viendo solamente de la parte racional, pues la parte del número, la parte de qué hacer. Es decir, a ver, ponte tapabocas en 95 porque cubre el 95% de la distancia son 2 metros, ¿no? Y solamente lo habla desde el punto de vista de la razón, pues, y toda la parte esta emocional que está en todos, ¿no? A ver, no hay quien pueda, como si fuera una especie de obstáculo a las emociones. Las emociones hacen factible la razón, ¿no? Es decir, está demostrado desde los accidentes cardiovasculares y sobre todo las guerras, que sin las emociones tomaríamos peores decisiones, ¿no? Esto lo tiene muy bien fundamentado Antonio Damasio, ¿no? Él es él se dedica a una lesión en el cerebro que precisamente esas lesiones afectan la parte emocional y en los pacientes que tienen estas lesiones se vuelven mucho más erráticos si se toman decisiones, lo cual significa que toda la base racional, ¿no?, de la toma de decisiones tiene un elemento emocional sin el cual haría peores decisiones, ¿no? Es decir, tendría menos capacidad para generar empatía, como hablando de un elemento, no como el elemento, porque en esta situación la empatía puede jugarnos en contra, ¿no? Es decir, estoy más encariñado con este paciente que con este, ¿no? Siento más empatía con este, pero no se trata de sentir más empatía, por decir un asunto. Y en ese sentido creo que Spinoza es el gran filósofo de las emociones y las pasiones. Creo que la gran aportación de Spinoza al mundo de la ética, que es el primer gran filósofo que no ve a las emociones como un estorbo, ¿no? O sea, Descartes y toda la tradición racionalista, Hegel en su máxima expresión, ¿no? Son los filósofos que ven a la razón como la gran guía, ¿no? Y a la emoción como un estorbo, ¿no? Como algo que hay que controlar, que hay que sujetar, ¿no? Y creo que la base antropológica es errónea, pues por eso tiene bien llamarlo Antonio Damasio y demás neurocientíficos, no solamente él, sino que creo que aquí hay una unanimidad ya, a menos yo he leído algunos 15, 20 diferentes neurocientíficos en relación a este tema, ya hay unanimidad, ¿no? Algunos se van más al extremo, pues, ¿no? Pero ninguno contradice la base emocional de la toma de decisiones, no como un estorbo, sino como una... o sea, el cerebro no actúa desde un hemisferio o desde una área exclusiva. En el cerebro hay una red intrincada. No soy... Ahora aquí habría que llamar a Daniel, ¿no? Álvarez. Pero actúa desde una red intrincada. O sea, no es una parte la que actúa. Ese sería como mi comentario. Cusi. Yo quisiera regresar al comentario que hizo Miriam, porque me parece Miriam debe de andar al final de su adolescencia, probablemente no creo que haya llegado a los 20 años, y me encanta las aportaciones que hace desde una postura de un joven estudiante, una joven que está terminando su carrera, una joven que está entrando al mundo profesional, una joven que ya ha madurado ciertas etapas de su vida. ¿Y cómo nos parecemos a veces en estas decisiones los jóvenes y los no tan jóvenes? ¿No? Ya no nos importa. O sea, López-Gatell, ¿nos puedes decir que estamos en el tercer pico? Ya no sabemos si del Everest, del Popo o de qué montaña, ya no nos importa. O sea, ya estuvimos 90 días, 80 días, no sé cuántos días. O sea, ya me urge regresar a eso que nos hace tan tremendamente humanos, que es la cercanía social, la cercanía familiar, la cercanía profesional. O sea, ya no me amenaces, es que estás en el pico, pues bendito con tu pico, pero me está ganando la emoción de verme con la familia, de verme con los amigos. Sí, ok, tapaboca y no te voy a abrazar y la sana distancia, sí, pero ya necesito eso que me hace tremendamente humano. Y ahí viene otra vez toda esta teoría
de la manada y que mientras más nos contagiemos, entonces ya menos vamos a estar pues más en esta situación de ya no me puedo volver a enfermar. O sea, lo único que nos ha demostrado es que estamos emocionalmente llegando a ese límite de, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Me está ganando esta emoción de te quiero volver a ver, quiero volver a platicar contigo, ya no quiero esta pantalla, te quiero ver, ¿no? Y en plan de chiste y broma, se ríen mucho de mí, Ivonne, Daniel, Daniela, Josman, cuando por los pasillos les digo, abran la puerta del CAOP, porque vamos a hacer un montón de pacientes los que vamos a querer pasar por ahí, porque cómo nos ha movido las certezas, las estructuras, la seguridad que teníamos, el orden que teníamos ya establecido, pues no, o sea, reestructúralo. Y Edgar, cuando tú dices somos animales evolucionados, creo que eso nos da para toda una sesión puentes entre el animal que ha evolucionado. Preferiría describirme de otra manera, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, claro. Parece como que con cada concepto que ponemos sobre la mesa se abre una nueva cajita, ¿no? Ya sé. Por ejemplo, sobre esta idea de las emociones y lo racional, por acá nos comenta nuestra querida amiga, la profesora María del Carmen Pérez Talamantes, profe Meli, nos dice que también está el concepto de la inteligencia sentiente en su Viri. Y pues sí ha sido, yo creo que un gran debate de incluso hablar del pensar, ¿no? Cosas así, como podrían juntarse esos dos elementos. Pero bueno, vamos a dejar al margen ese tema, como también el tema de los animales evolucionados, porque pues se escapan de lo que nos convoca para esta sesión de hoy. Y bueno, pues volviendo a nuestro tema, no sé si quieran tomar la voz un momento más para dar alguna nota, alguna impresión. Sí, bueno, yo quisiera comentar, o sea, digo, escuchando a Cusi, a Carlos, a Miriam, en fin, incluso los comentarios que han estado leyendo, y recordando un poco también la sesión de ayer, que les decía temprano, a mí me gustó mucho la sesión de ayer, creo que fue muy aleccionadora. Estaba pensando ahorita que hablaban, o ahora que hemos estado hablando de estas dudas o de estas emociones, de estas incertidumbres, y de la necesidad de tener certezas, ¿no? O sea, finalmente los humanos necesitamos tener alguna seguridad, alguna certeza, aunque sean erróneas. De hecho, la mayor parte de nuestras certezas quizás son erróneas, ¿no? Pero nos permiten vivir, ¿no? Nos permiten vivir con cierta paz. Ayer un comentario que hacían ayer los doctores y que me puso a pensar, pues yo les confieso que yo sin decidirlo, pero eventualmente hubo días en los que me tocó estar como saber o enterarme de la disponibilidad de camas, ¿no? Que es uno de los temas que se han manejado y que se manejan, uno de los criterios para el tema del semáforo, ¿no? La disponibilidad de camas en los hospitales para la atención de enfermos de COVID. Y decían ayer los doctores, bueno, ojo, lo que ha estado ocurriendo es que sí, el número de camas, digamos, no ha llegado a una plena saturación, hay disponibilidad, pero lo que ha ocurrido es que las camas oncológicas, las camas para diabéticos, las camas para otros enfermos, se han convertido en camas para atender pacientes de COVID. Y entonces lo que no hay son camas para otras enfermedades. Y está muriendo gente que no recibe atención porque no hay espacios para ellos en los hospitales, por estar convertidos o reconvertidos al tema, ¿no? Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que hasta antes de ayer, yo tenía la certeza de que había camas.
Y reconozco que eso me daba como una cierta tranquilidad y una cierta alegría dentro de toda esta dinámica que decía Carlos hace rato de opiniones y de críticas hacia el gobierno, pues de comentarios destructivos. Yo estaba seguro de que, oye, pues algo se está haciendo bien porque no hemos llegado a esa saturación. O sea, esa parte me daba tranquilidad, me daba una certeza y me daba tranquilidad, me daba la esperanza. Y creo que este es el término, ¿no?, con el que quería aterrizar. Decir, bueno, las certezas o las incertezas, claro que tenemos derecho a la información y una información veraz. Y también tenemos derecho a ciertas certezas y tenemos la aspiración y a lo mejor el derecho también a ser capaces de vivir con una esperanza, ¿no? Entonces, todos confiamos, creo, en poder salir de esta experiencia, de salir bien, pero entre los nubarrones que hay, entre las dudas que hay, creo, lo mencionaba Cusi hace rato, estamos agotados y estamos requiriendo salir de ahí, a lo mejor hasta romper las reglas, porque eso es lo que humanamente nos hace vivir. La esperanza de una mejor vida, de un mundo mejor, de una salud, de una solución a un problema, y obviamente que esto es complicado en términos sociales. ¿Cómo generar estas esperanzas? ¿Cómo generar estas certidumbres cuando la información es tan ambigua o tan relativa, ¿no?, a una cierta perspectiva, ¿no? Pues sí, yo creo que ahí queda la pregunta que ha seguido sobrevolando durante toda esta charla, ¿no? De cómo manejar. Y fíjate, José Luis, tú hablas de información que no nos resulta suficiente para poder entender lo que está pasando. Pero yo diría un paso atrás, o sea, ni siquiera, o sea, en vez de hablar de información, yo hablaría de la situación. O sea, la situación en sí. No es que la noticia no sea clara, no es que la noticia no responda, sino que la situación en sí misma de la que está dando cuenta la noticia, pues es complicada, Es ¿no? todavía muy misteriosa. Miriam, ¿algunas notas de cierre? Pues ya lo mencionó el doctor José y la doctora Carmen. Como conclusión, vamos a terminar de comprender este evento, pues, hasta su término, ¿no? Y esperemos que pase pronto, pero se ve largo. Yo siento que apenas estamos en una fase, como una primera fase, no sabemos qué va a pasar después, ¿no? O sea, realmente comprender los efectos de este evento, porque es la primera vez que pasa algo de esta magnitud. Y ya después de que suceda todo esto, creo que va a ser cuando nos vamos a poder sentar y reflexionar, ¿no? De qué nos aporta, la forma de ver muchas implicaciones de la salud, de la sociedad. Solo hasta ese momento vamos a poder reflexionar y pues nos afecta, porque nos afecta a todos, ¿no? Y pues eso va a aportar para, pues sabemos que no estamos exentos de que pasemos por situaciones similares en un futuro, ¿no? O peores, Dios no quiera, pero sí va a aportar para tener un conocimiento para lo que viene en muchas partes de la salud, de la educación. Pues sí, sí, sí. Y esta idea que nos compartes como de que no vamos a tener una respuesta hasta que termine, que me deja pensando muchísimo en estos llamamientos que se hacen de pronto al filósofo, al psicólogo social, a tratar de dar como una respuesta, ¿no? Cuando no podemos describir un fenómeno sin haberlo visto completo, ¿no? O al menos, pues, más entero, podría plantearlo así. Me acuerdo en una charla que dio la profesora Sayak Valencia, hablaba de esta idea de cómo ahorita se busca al filósofo, se busca al psicólogo social para que nos dé una pauta porque queremos tener certezas, queremos
tener. Más o menos como en ese camino que describía Santo Tomás de Aquino cuando decía, a falta de conocimiento, fe. O sea, como de tener algo ahí a lo cual asirnos. Y yo creo que también ante eso, pues nosotros como humanistas tenemos una gran responsabilidad de cuidar las cosas que vayamos soltando, ¿no? Por eso decía yo al principio de plantear la idea de Sartre, pues decía, bueno, pues cuidado con esta idea porque es demasiado radical. Pero creo que ahí existe una gran responsabilidad y de hecho me gustaría aprovechar este momento para hacer un comercial de nuestro evento de diálogo sobre bioética, porque una de las cosas que hemos tratado de que queden claro con cada uno de los participantes es que esto no es un foro formal en el sentido de que se asemeje a un coloquio o a un simposio en donde viene una persona y se pone a leer sus verdades para compartirlas con los demás, se va y pasa a otra persona y luego otra persona y luego otra persona. Entonces aquí hemos tratado de hacer a un lado esa formalidad para darle espacio al diálogo, ¿sí? Tal manera de que al salir de aquí salga uno con más preguntas que con más respuestas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para seguir estudiando entre todos, ¿no? Porque si José Luis hace rato nos decía, bueno, muy al principio nos decía que pues esto tiene que ayudarnos a cambiar, o por ejemplo Hosman con esa nota sobre la resiliencia que apoyó la profesora Meli. Creo que algo que sí me parece que va a caracterizar ese momento, pues es una especie como de mayor comunitarismo. No sé cómo será eso, pero sí creo que esto nos va a llevar un poco hacia ese lado, ¿no? Hacia el comunitarismo. Pero bueno, últimas palabras de la doctora Cusi, ¿qué nos puede decir? Pues a mí toda esta experiencia me ha hecho replantearme por enésima vez qué es esto del bien común, qué es esto de la justicia, qué es esto de la alteridad, primero va el otro, y por qué va primero el otro, y cuándo va primero el otro. Me ha hecho replantearme el valor que tiene la salud y la educación. No quisiera decir que por encima del desarrollo económico, porque ahí se le pega al desarrollo social, porque le pega a la educación y a la salud, pero este dilema de qué va primero, yo creo que hay valores y hay derechos que no puedes jerarquizar en primero y segundo lugar, porque cualquiera de los dos que pongas en primero y segundo lugar le va a pegar al primero y segundo lugar. Yo creo que hay realidades humanas que tienen la misma importancia. Y me quedo con eso, ¿no? De volver a replantear qué es esto del bien común y cómo vivirlo, no nomás platicarlo, no nomás teorizarlo. Pues sí, de hecho, pues más o menos en eso mismo estaba pensando yo cuando decía, bueno, vamos a pasar a un momento de mayor reflexión comunitarista o ubicando este punto como algo más importante. Hosman hacía referencia, como decía hace un momento, a la idea de resiliencia. También la profesora Meli apoyaba esta idea y pues he ahí un camino, ¿no?, a seguir. Pero bueno, dejo la sesión del día de hoy insisto, espero que nos vayamos con más preguntas que con respuestas para poder volver a encontrarnos, ya sea en este o en otro espacio, para pues seguir compartiendo ideas en torno a las cuestiones que nos ocupan. Y pues por lo pronto les agradezco a todos y a todas que hayan estado acá. Gracias, Miriam. Gracias, profesora Cusi, por venir y compartir algunas ideas. Gracias, José Luis Espinosa. Y gracias a todos los demás que han asistido a esta sesión y a las otras sesiones también. Pues nos vemos la próxima semana.
Bueno, pues gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Adiós, nos vemos pronto. Luego, muchas gracias.